Gracias, gracias Carlos, gracias Rebeca. Bueno, dicen un dicho guaraní, ¿verdad? Solo el que miente tiene testigos. Y ya hay testigos. Hacerle testigos en una Lorena, no sé, estará retrasada. Y bueno, hace 7 años ella me ayudó a hacer un conversatorio donde yo me obligaba a recluirme en cuarteles de invierno. Y acá me tienen. Al día siguiente creo que ya revisé mi postura, un poco tarde. En realidad caí en la cuenta que el sociólogo, el intelectual no puede jubilarse y siempre se sigue creciendo. Bueno, este material claro que me ayudó, digamos, a entender mejor algunas cosas. Algunos trabajos ya fueron planteados anteriormente, pero ahora están actualizados, referidos a algunos ejes. Y bueno, ¿por qué la cronología? Y por qué es útil. Estamos hablando de cuáles son las funciones del Estado y por qué hablamos de los monteses si ellos no tenían Estado. Bueno, depende de qué entendamos por Estado. Ellos sí tenían su autonomía, sus comunidades autónomas, tenían su federación a nivel regional y bueno, manejaban la vida cotidiana sin ningún problema, los conflictos que podían surgir entre ellos. Y bueno, lo que yo quiero resaltar acá, y ahí sí aprendí, quiero resaltar la importancia de la defensa del territorio y de sus recursos. ¿Para qué? Para el beneficio de sus miembros, ¿verdad? Eso se pudo constatar a lo largo del tiempo. Veamos, cuando hablamos de monteses, estamos hablando ya de la colonia. Bueno, dependíamos naturalmente de la corona remota. Bueno, allá nosotros teníamos entonces un ordenamiento colonial y se estructuró el trabajo controlado, digamos, el trabajo cautivo, digamos, de los mitayos, y residían en los pueblos guaraní. Ellos trataron de resistir a la imposición colonial, así como también los que estaban en las reducciones trataron de resistir, pero no pudieron al final, ¿verdad? Y adoptaron el rostro de la obediencia. Este rostro se les quedó adherido, digamos, esa máscara se les quedó adherido. Entonces, en contraposición con estos, ahí están lo que los monteses llaman temiguay. Los monteses dijeron no, nosotros no tenemos dueños, están equivocados, y se retiraron a territorios más selváticos, digamos, para conservar su autonomía. Son los Yaray, Orendore Yaray. Nosotros no tenemos dueño. Discrepamos con Alejandro VI, que es el que en una bula les dio a los conquistadores las tierras y los indígenas. Dijeron no están equivocados, nosotros no tenemos dueño, ¿verdad? Y bueno, resistieron. ¿Qué significa que resistieron? Que si rastreamos después del orden colonial, lo encontramos otra vez en la época de Francia, cobrando rescate. Bueno, en realidad Branislava Zubnik desde luego documenta también esto, ¿verdad? Por la utilización de los yerbales. Entonces sí, podían usar, pero tenían que entregar a cambio herramientas, lo que ellos necesitaban, y no podían producir. Naturalmente habían abusos de los así llamados habilitados por el Estado para explotar los yerbales. Y un caso de conflictivo se desató, digamos, entre Concepción y Amambay, en lo que hoy es Concepción y Amambay, y justamente el gobernador de Concepción fue también habilitado, o sea que habilitado para explotar los yerbales, y lo explotaba. Y se negó al pago de rescate, y hubo un conflicto sangriento, digamos, con los que hoy son Paitahuitená, por lo menos por la ocupación del territorio. Bueno, llega esto a oídos de Francia, tiempo después de la matanza organizada, estructurada por Ibáñez, y ordena su apresamiento por inepto. Había un segundo adjetivo
y pérfido, inepto, traidor y pérfido. Y Ibáñez acabó en la cárcel, o sea, murió en la cárcel. Entonces ganó la pulseada a los guaraníes que venían a sus territorios, los recibió y los admitió como nación. Era un estado plurinacional que estaba en gestación, que naturalmente quedó frustrado. Pero mientras tanto, luego de Francia, estamos hablando de los monteses, cómo defendían su territorio, no es solamente una cuestión de verbalización, sino de control efectivo de su territorio, de sus recursos. De eso se trata, ese es el meollo. Entonces, don Carlos quiere pacificarlo, entre comillas, y ordena entonces las campañas militares para acabar con ellos, porque los beneficiadores no podían aprovechar, digamos, los yerbales. ¿Y qué pasa? Que fracasó en su primer intento. Decreto supremo de don Carlos. Después saca otro decreto y dice, ordena ya no solamente acabar con los monteses, sino ya ordena fusilar a los soldados que entregan sus armas y huyen despavoridos de los monteses. Imagínense si no defender su territorio. Imagínense si no defender su territorio. Bueno, todos estos temas están abiertos al debate, por eso yo trato de referir, o sea, de plantear cuáles son las fuentes. En este caso yo estoy basado en los documentos oficiales del mismo gobierno francista, que fue publicado en el bicentenario. Pero bueno, entonces los monteses siguieron defendiendo sus territorios. Balanzá, no sé si el padre o el abuelo de Jacques Balanzá, dice que cuando él iba a hacer sus colectas de especies forestales, de plantas, siempre tenía que tener el permiso de Seiro, que tenía el control, digamos, de Caguazú y Alto Paraná. O sea que no es una cuestión retórica simplemente, sino ejercicio del control del territorio y de sus recursos para sus miembros, para sus habitantes, en beneficio de sus habitantes. Bueno, esto naturalmente se frustra completamente con la guerra grande. Y acá, claro que está todo abierto al debate. Entonces, están todos los documentos oficiales también. Nosotros pasamos a ser una república, un gran paso, un gran avance. Teníamos parlamento, teníamos poder judicial y teníamos un gobierno autónomo. ¿Qué hace nuestro poder legislativo? Dicta la ley de venta de tierras públicas por leguas cuadradas, o sea, en grandes extensiones. Dicta luego la ley de vagos para reclutar a la mano de obra campesina. El que no tenía un certificado de sus patrones tenía que ser conducido a los yerbales, corriendo los costos del traslado a cuenta de los que no estaban empleados, de los que no tenían certificado, que estaban trabajando. Y por fin dicta la ley de Carta Blanca. Estos son documentos oficiales. La ley de Carta Blanca, donde autorizaban a los apoderados, digamos, de los yerbales y obrajes forestales a tener el monopolio de la coerción física. Y ahí surgen los matones. ¿Esto es reminiscencia? Ahí surgen los capangas. ¿Esto es reminiscencia? No. No es solamente reminiscencia. Vamos a ver que la historia se repite. La historia se repite en nuevos contextos cada vez más complejos seguramente. Y bueno, entonces ahí tenemos el Paraguay republicano, ¿verdad? Grandes enclaves. Y acá quería resaltar otra cuestión que yo aprendí escribiendo este libro. Cómo el Estado se limitaba simplemente a crear las condiciones para que el enclave ligado al capital internacional llevara todos los recursos, garantizar todas las condiciones para posibilitar, condiciones legales, condiciones de todo orden. Entonces el que fue presidente de la República, Bernardino Caballero, era vicepresidente de la Unión Industrial. Pero acá está el otro tema, y acá ya entramos en el tema de la cultura, más de lleno, digamos, en el tema de la cultura. Entonces había todo se legitimaba todo este orden con intelectuales orgánicos que exaltaban el trabajo de los obrajes. Claro, su aporte al desarrollo, al bienestar
y tenemos todas las bibliotecas llenas, la cuarta parte de esta biblioteca, ¿verdad? Las maravillas que constituían los obrajes y tanineros y forestales y yerbateros acá de la región oriental. Y bueno, entonces nos encontramos con que no hay ninguna referencia a la matanza de Puerto Casado. Qué raro. No hay. Miller Riola le dedica un párrafo bastante breve. Roque Gaona no lo recuerda, desde luego no lo registra como hecho importante la matanza de los obreros de Puerto Pinasco en 1927. 12 obreros liquidados, digamos, asesinados por el ejército de Concepción, que fue allá cuando los obrajes ya no podían contener, digamos, formas de resistencia de los obreros. Entonces ahí estaba el ejército para hacer su papel. No aparece esto en ninguna parte, no aparece en la prensa. Ustedes pueden buscar qué pasó en junio de 1927. No pasó nada, absolutamente nada, excepto el cónsul francés, que fue cumpliendo el protocolo, digamos, de la Cancillería francesa, escuchó algo y fue al puerto cuando llegaban los obreros presos y los cadáveres en el puerto de Asunción, e informa a su canciller que en realidad no eran que estaban paseando en el barco, sino eran presos conducidos a prisiones en la capital, y ahí estaban los cadáveres de los 12 obreros asesinados. Pero imagínense, ¿quién era el presidente de la International Product Corporation, IPC, empresa americana? ¿Quién era el presidente? Eusebio Ayala. ¿Quién fue Eusebio Ayala? Fue presidente en el periodo anterior, fue presidente en el periodo posterior, 2 veces presidente de la República. Y esa es la lógica, así funcionaba, digamos, así funcionó el enclave de primera generación. Pero entonces, dice el cónsul francés, de esto no se habla en la prensa, porque el presidente Eligio Ayala, esto tiene un tomo enorme, yo no tuve ya tiempo de preguntar el costo en la Feria del Libro, pero parece una edición medio de lujo, ¿verdad? Pero bueno, la vida íntima de Eligio Ayala. Eligio fue el presidente durante la matanza. Eligio Ayala, dice, el cónsul francés convocó a los responsables de los periódicos para decirles que no hablen de eso, sino publiquen el informe de Eusebio Ayala. Y el informe de Eusebio Ayala, o sea, que fue presidente antes, fue presidente de la República después, presidente del capítulo Paraguay, dice que en realidad el IPC lo que hace es contribuir enormemente al bienestar nacional, que algunos revés, un incidente sin mayor importancia, y que les dio un barco para tener unas vacaciones a Asunción. Pueden leer el informe de Eusebio Ayala durante el gobierno de Eligio Ayala. ¿Son los malos de la película? No, un ejemplo simplemente. Y acá lo que yo quería resaltar es que este hecho no aparece en los registros. Los intelectuales colonizados, mentalidad colonizada, ¿verdad? Entonces ellos tenían que también aceptar que era un pequeño incidente nomás, y que en realidad los barcos que trajeron a los obreros les traían para viajes de relax. Pero bueno, entonces esto es lo que yo estoy aprendiendo con este libro. Entonces ese es el enclave de primera generación. Siempre los enclaves, o sea, se orientan a puertos de ultramar, llevando recursos naturales sin procesamiento, digamos, completo, para puertos de ultramar. Y todas las rentas van al exterior, y un poquitito a la oligarquía criolla, un poquitito, ¿verdad? Y por eso son vicepresidentes de las grandes corporaciones. Toca a fin, siempre. Constitución, expansión y decadencia. Eso es, o sea, eso es lo que estamos aprendiendo, digamos.
no hay escapatoria a esa regla. Entonces ya toca a fin el enclave de primera generación. Ya no era rentable la hierba, la madera se explotó ya las especies de ley que llamaban, y el tanino ya no era competitivo con la mimosa, parece, del África. Bueno, entonces es que ahí el imperio inglés, estamos hablando de actores externos, cómo veía el Estado su función frente a la economía, al mercado si quieren, ¿verdad? ¿Qué hacía el Estado? Bueno, garantizar que este enclave pudiera operar sin inconvenientes, digamos, creando las condiciones políticas, económicas para que eso funcione. Y ahora entonces se van los enclaves, nos quedó el progreso. Yo por lo menos estuve, acá puedo hacer una digresión, cuando se llegue a la cuestión del SERI, yo caí en la cuenta, una especie de indiscreción, ¿verdad? Pusieron los años de nacimiento. Yo tengo 19 años, soy 19 años mayor que José Ángel, que está acá. Bueno, o sea que yo pude estar casado cuando estaba haciendo mi doctorado en los Estados Unidos, ¿verdad? Y hice un relevamiento. Yo no he visto rastros de progreso ahí. He visto gente de tuberculosis, he visto por una decadencia demográfica notable donde estuvieron los obrajes, y otros ya espacios desolados. Pero bueno, se acabó entonces el enclave de la generación, y entonces ya emerge una nueva potencia a nivel global, los Estados Unidos. Paraguay, conejillo de Indias. ¿Por qué? Porque antes luego ya nos vimos el estica. ¿Para qué el estica? Para que nosotros pudiéramos salir del atraso, para que los agricultores paraguayos adoptaran la orientación del farmer americano. Bueno, estica se instaló. Naturalmente, el campesino paraguayo nunca pudo imitar al farmer, no tenía luego tierra para comenzar, ¿verdad? Esos son pequeños detalles que omitieron, digamos, los expertos. Pero ahora sí, ya hubo una misión permanente de nueve expertos. El doctor Van der Burger publica ordenadamente los informes y los diagnósticos que elaboró la Secretaría Técnica con estos nuevos expertos americanos, asesores. Y dijeron, ¿cuál era el diagnóstico? Campesino, fuente de atraso, enclaves de primera generación. No existieron ni una línea en los diagnósticos, ¿verdad? Lo que llevaron los recursos naturales, en fin, explotaron el territorio, eso no aparece en ninguna parte del diagnóstico. Tampoco aparece en el diagnóstico el problema de minifundios pulverizados o productores sin tierra. Bueno, y ellos sí dicen, ahora vamos a abrirnos, nosotros tenemos cualidades como país productor primario para exportar producción agrícola. Para eso nosotros no tenemos ventajas competitivas para industrializarnos. Y entonces la mediana empresa agrícola moderna, esa es la solución. Y ahí aparece el desarrollo capitalista del Brasil, se encuentran ahí en la frontera, y tenemos entonces otro enclave. ¿Qué significa otro enclave? Que ellos son prolongaciones de economías externas. ¿Y por qué entre los Estados Unidos y las grandes corporaciones que controlan los mercados, que son oligopolios? Ahí están los datos de aduana. O sea, poquísimas empresas que controlan el mercado. ¿De qué? De los insumos, del procesamiento, de la comercialización de estos productos. Entonces, ahí aparece claramente, digamos, el interés y la defensa de estas grandes corporaciones que en un momento dado por lo menos hacían parte del Departamento de Comercio Exterior del Departamento de Estado. Entonces, y Brasil, que tenía la producción, capacidad, condiciones, experiencia para ser productor directo de soja ya en un enfoque mucho más moderno. ¿Dónde van las rentas? ¿Dónde van las rentas? Y son enclaves. Ustedes pueden ver Alto Paraná. Son enclaves, ellos negocian, son endogámicos, ¿verdad? Entonces, las rentas van, bueno, al Brasil, como dijo el presidente del Banco Central, le hace unos
unos años que no se puede controlar, decía que no podemos ver la magnitud, y sobre todo las grandes corporaciones que son los que tienen el control, digamos, de estos mercados. Bueno, también las rentas van, ahora tenemos que pagar cerca de 1.000 millones, parece, de préstamos de la deuda externa. Pero bueno, entonces estamos hablando de un enclave de segunda generación, se repite, tiende a repetirse la historia. La soja en los últimos 5 años no aumenta ni en producción ni en productividad, y es previsible, si es una economía que requiere gran cantidad de tierra, ya no hay tierra disponible, ahora estamos hablando de explotar todo el Chaco. Pero bueno, entonces ese enclave de segunda generación llega a su fin. Yo no quiero cansarles mucho, llega a su fin y de vuelta. Hay cambios en el escenario globalizado, surgen nuevos centros de poder, y es previsible también que el imperio americano entre en decadencia, llamémosle así, que se debilite, y que China, que ya tiene presencia en nuestra bolsa de comercio, presencia fuerte de hace 10 años, que reemplace, digamos, juegue ya el rol, digamos, de centro hegemónico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a repetir la historia. Ahora ya estamos hablando de economía verde, ¿sí? Ahora demandamos hidrógeno verde, que es energía eléctrica, más agua, más aire, viento. Entonces, claro que vamos a tener demanda. Entonces ahora estamos diciendo en el discurso dominante, tenemos que usar toda la energía eléctrica en Paraguay. Sí, entonces que vengan, que lleven nuestros recursos naturales. Esa historia puede repetirse. Que tenemos que subsidiarle, alentarle. Sí, está bien. Pero no sé cuánto menos que el mercado regional, pero no regalarle, no continuar con eso de usen y abusen de nosotros. Comportémonos como una niña bonita, atractiva, no sé. Eso podemos recaer, por eso es importante este debate. Abrir este debate. Y no hay problema, es justamente para eso, se puede contradecir todo. Bueno, solamente que yo presento las fuentes y bueno, acá estamos. Yo les agradezco infinitamente su presencia, yo les aseguro que comprometen más mis esfuerzos como investigador, que ya no voy a decirle como 7 años atrás, ya me jubilo. Gracias.